a tu pueblo en el día de hoy. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, nosotros estamos predicando bajo el tema o bajo la serie Ejemplos de una vida de fe. Vamos a ver hoy la parte 6 de esta serie, Ejemplos de una vida de fe. Y es que el capítulo 11 de esta carta a los Hebreos, o en este capítulo precisamente es lo que el autor hace. Si usted se ha dado cuenta, hasta el momento hemos examinado ejemplos de fe de varios hombres y mujeres de Dios, ¿cierto? Vamos a tratar de rememorar, vamos a tratar de recordar. Si usted tiene su mente fresca, se acordará que hemos visto desde el orden que utiliza el escritor. Toma en primera instancia la vida de Abel, luego sigue con Enoc, pasa por Noé y continúa con Abraham, para luego seguir con Isaac, Jacob, José y Moisés, que fue el ejemplo último que estuvimos viendo el domingo anterior. En el día de hoy vamos a ver otros ejemplos de fe en la vida de varias personas. Vamos a comenzar con el ejemplo de Josué y el pueblo de Israel. Observe lo que dice el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Fíjese que dentro de los ejemplos de fe se sitúa aquí la conquista de Jericó. Se trataba, para los que no conocen mucho la historia, de una de las ciudades-estado más importantes de Canaán y también una de las ciudades más antiguas de todas las que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y el relato de la toma de Jericó sabemos que está en el libro de Josué, específicamente el capítulo 6, y es conducido por el Espíritu para hacer resaltar la grandeza de Dios. Aquí lo que se resalta es la grandeza de Dios, la cual se hizo presente en la historia del pueblo de Israel en la ocupación de Canaán, de la tierra prometida, y guiados o encabezados por el príncipe del ejército de Jehová, como lo dice Josué capítulo 5, versículo 14. Entonces lo que vemos aquí es cómo Dios condujo al pueblo en este primer encuentro con sus enemigos de una manera sobrenatural, mediante un sistema totalmente opuesto, ¿verdad?, a la forma de los hombres, ¿verdad? Lo regular era que el ejército israelita sitiara esta ciudad de Jericó, que era una ciudad sumamente fuerte, sumamente amurallada, y derribara humanamente con armas, con estrategias militares, las murallas de esta ciudad. Pero vemos que Dios se place en entregarle esta ciudad a su pueblo, que estaba bien equipada, sin que Israel hubiese tenido que hacer absolutamente nada para ocuparla. Vemos que no hay ninguna confrontación armada entre ellos. El pueblo de Israel conquista Jericó porque es un instrumento de Dios, Israel es un instrumento en las manos de Dios para ejecutar sus propósitos y sus juicios, y también como beneficiario de las promesas que Dios le había hecho mucho tiempo atrás o siglos atrás a su primer antepasado Abraham. Dios prometió a Josué que le iba a dar un éxito en esa empresa de conquistar esta ciudad, al mismo tiempo que ponía a prueba al pueblo, y Dios ejercita la fe del pueblo. Dios ejercita la paciencia del pueblo durante una semana. Cada día, ¿verdad?, tenía que aproximarse a la ciudad y rodearla. Durante 6 días hizo eso. Y al 7º día tuvo que darle otras 7 vueltas más. O sea que en total
Israel le dio a Jericó ¿cuántas vueltas? 6 más 7, ¿cuánto es? 13 vueltas, porque cada día dieron 6 y en el último dieron 7 más. Cada día Dios dio un día, una vuelta, durante 6 días, o sea, una vuelta cada día, pero al séptimo no dio una, sino 7. Y aquí, hermanos, cabe hacernos una pregunta. Según la lectura de este versículo, ¿por la fe de quién cayeron los muros de Jericó? ¿Cuál fue la fe que obró aquí para que cayesen esos muros? Bueno, la respuesta es múltiple, porque por un lado, los muros cayeron por la fe de Josué. ¿Por qué? Porque Josué creyó y obedeció lo que Dios le mandó hacer. Pero junto con la fe de Josué, también es cierto que actuó la fe del pueblo, la fe de los israelitas, de todos los que estaban allí. Así que Josué y el pueblo creyeron a las palabras de Dios e fueron obedientes a las instrucciones de Dios para conquistar o para que esta ciudad fuese entregada en manos de ellos. Contra toda lógica humana, ese hecho de rodear a la ciudad, de dar todas las vueltas que ellos dieron sin ninguna otra intervención, supone, hermanos, una notoria, una evidente manifestación de fe. ¿Cómo manifiesta la fe el pueblo? Haciendo lo que Dios le dijo que debía hacer. ¿Cierto? ¿Quién sabe qué pensarían los de la ciudad? Se burlarían de ellos. Mira, estos locos aquí dando vueltas, ¿ellos creen que van a entrar? Fueron objeto de burla, de menosprecios, pero ellos estaban siendo obedientes a lo que Dios le había mandado, y eso era un acto de fe. ¿Por qué tanto tiempo? O sea, ¿por qué tantos días? ¿Por qué no avanzar desde el primer día, verdad? ¿Por qué no combatir a Jericó y conquistar esa ciudad? Simplemente porque Dios no quiso. Dios determinó otra forma. Dios determinó otra manera que iba muy en contra de la lógica humana. El resultado que aquí se destaca, que dice el escritor sagrado, el versículo 30, es que cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. En el séptimo día de los que Dios había mandado rodear la ciudad, dice Josué que el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de las bocinas, el grito aumentó, hubo gran vocería, dice en la escritura, y el muro se derrumbó, tal como habían sido instruidos por Josué, que a su vez había sido instruido por el Señor. El pueblo gritó, pegó un fuerte grito de guerra que fue creciendo hasta hacerse atronador. Entonces se produjo un milagro de Dios. Sucedió lo impensable, actuando sobre el baluarte de la ciudad, sobre esa fortaleza, sobre esas grandes murallas. Dice la escritura que el muro que se derrumbó. Y aquella muralla que había impresionado anteriormente a los israelitas y que era impenetrable, que fue también observada con preocupación por Josué y que aparentemente les ofrecía a los habitantes de la ciudad un refugio seguro, se desplomó sobre ella misma. Es interesante revisar la palabra que el escritor sagrado utiliza para derribarse, porque el relato en el texto hebreo describe no un derrumbe como tal, donde los materiales
se esparcirían por todas partes, ¿verdad? Las piedras quedarían regadas por todo el lado y eso le haría imposible el paso al pueblo, para que el pueblo entrara derecho, como dice la escritura que hizo, ¿verdad? Dificultaba, no fue que se derrumbaron así normalmente y las piedras quedaron regadas, porque esto dificultaba el acceso de los hebreos al interior de la ciudad, ya que tendrían que hacerlo saltando sobre los grandes bloques de piedra que quedaron desordenados y regados, sino que el término que se utiliza aquí da la idea de derrumbarse, que la muralla se hundió, como si las placas tectónicas, las placas de la tierra se hubiesen abierto para tragarse la muralla. Esa es la idea que da el término que he usado para derribarse las murallas. Entonces, mis hermanos, la tierra fue movida de sus bases, se separa para tragarse las piedras con las murallas que estaban construyendo o con las que había sido construida la muralla. El propio muro se hundió y con el resto de la muralla enterrándose sus materiales más profundamente. No hay una explicación posible a este hecho sobrenatural, solo que Dios era el que estaba actuando. Solo a través de la mano omnipotente, todopoderosa del Señor actuando en el ejército de su propio pueblo, de sus adversarios. Y es admirable la sencillez con que es relatada esta historia y que sin duda es contada por un narrador testigo que observó, que presenció el hecho y no se dirige a las causas tanto de la caída de los muros, sino al hecho mismo de cómo se produjo esta caída. La Biblia quiere que centremos la mirada no al hecho de que los muros se cayeron, sino a lo que produjo la caída de los muros, que fue el poder de Dios. Porque Dios le había prometido al pueblo que así sería. ¿Y en dónde manifiesta Josué entonces su fe? ¿En dónde manifiesta el pueblo su fe? En creer lo que Dios le había dicho que haría. Ellos no sabían cómo, pero creyeron y confiaron en lo que Dios les había prometido. Algunos dicen que esto se produjo por causa de un terremoto. No puede ser, ¿verdad? Los terremotos por lo regular se abre la tierra y se hunden muchas porciones de tierra. Pero el hecho es, ¿quién produjo entonces el terremoto? Dios. El poder de Dios fue la causa del desplome de la muralla, independientemente de lo que en sí haya sucedido. Nada se dice en el texto bíblico que los muros hubieran sido demolidos por la acción de ejércitos de Josué, que por otro lado no hubiesen podido hacerlo. O sea, humanamente hablando, demoler esos muros era imposible para Israel. Tampoco fue un asalto repentino, sino fue la acción admirable del Dios de Israel. La ciudad de Jericó no se rendía a las tropas de los hebreos, sino que era entregada a ellos por Dios mismo en cumplimiento de su palabra. Dios se los entregó, ¿qué? Allí, ya, hermanos, venciditos, atemorizados, asustados, y ellos tuvieron, dice la Biblia, solamente que conquistar la tierra, pasando derecho y entrando en la ciudad de aquel lugar. El relato bíblico considera la conquista de la ciudad como una forma sobrenatural, donde Dios actúa, donde no hubo confrontación de guerra, sino que cada uno después se dirigió al frente, al lugar donde se encontraba, para tomar posesión de lo que había sido derrotado para ellos, sobre aquellos muros convertidos en puentes, esas murallas grandes que eran impasables, ¿verdad? Dios y se convirtieron como en un puente para que pasaran los israelitas. Y no tuvo otra opción la gente de Jericó, los habitantes de la ciudad, que atemorizados allá en su interior por el poder de Dios,
cansados por las noches de vigilia, quizás al ver el derrumbe de esas murallas de manera tan repentina, fueron una presa fácil para las tropas de Josué. Entonces, ¿cómo actúa la fe aquí? Y quiero insistir en esto porque es que el autor nos está colocando a Josué y al pueblo como ejemplo de fe también. Y tenemos que aprender de algo, ¿verdad? Si lo está poniendo de ejemplo, si lo está colocando de ejemplo, es por algo. ¿En qué se manifiesta la fe? En que el pueblo, en primera instancia, y Josué, acepta la promesa de Dios y la hace efectiva en el momento oportuno. Esa fue el arma poderosa que el pueblo de Dios utilizó entonces. Así testifica el Espíritu Santo en este versículo. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y aunque la fe fue de Josué, como ya yo lo mencioné, ya que sin duda era un hombre de fe, tal vez su fe descansaba más eficazmente que la del resto del pueblo por ser un hombre que tenía más comunión personal con el Señor. El énfasis de Israel como pueblo también es evidente porque el pueblo le cree a Dios también y toma ánimo del ejemplo de su líder, de la fe de su líder, y ellos también muestran fe en las palabras del Señor. Entonces, esto, hermanos míos, también a nosotros este ejemplo también a nosotros nos es aplicable en el sentido de que, aunque la fe es individual, cierto, porque cada quien cree, aunque la fe es individual, sin embargo la iglesia, que es el conjunto de todos los creyentes que hemos sido salvos por gracia y que estamos unidos en Cristo para ser uno con Él, como pueblo, hermano, como iglesia, enfrentamos dificultades en nuestro caminar que solo pueden ser superados por la fe de la iglesia. Cuando colectivamente nos unimos en fe para sobrepasar esas dificultades que a veces se presentan. Entonces, mis hermanos, la colectividad cristiana es una colectividad de fe. Solo es concebible una iglesia triunfante cuando todos sus miembros viven en la esfera de la fe. Y eso es lo que nos manda la Escritura, a vivir en la esfera de la fe, como lo vemos en este ejemplo que el autor de Hebreos nos cita. Entonces, el creyente de hoy, así como los creyentes de la época de Josué, que amamos a Dios, debemos obedecer su palabra como una manifestación de la fe. ¿Cómo manifestó Josué su fe? Creyéndole a Dios, siguiendo paso a paso, hermano, al pie de la letra, las instrucciones que Dios le dio para conquistar Jericó. Y el pueblo también siguió por allí mismo, por ese mismo camino. El segundo ejemplo que nos pone aquí ya es un ejemplo que puede incluso para muchas personas resultar un poco raro. Y se trata del ejemplo de Rahab. Mire lo que dice el versículo 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció, no murió juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Otra mujer puesta como ejemplo de fe. No solamente hubo hombres de fe, también han habido mujeres de fe. Y ahora Rahab, que era una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel y que tenía una condición especial, se dice aquí que era ramera, que era prostituta, y que para muchos posiblemente no puede ser el mejor ejemplo para ilustrar una vida de fe. Sí, el autor de Hebreos toma la vida de esta mujer guiado por el Espíritu Santo para ponerla como ejemplo de fe. Así que aquí, tanto aquí, en Hebreos, como en el libro de Josué, también se le da ese mismo calificativo de que evidentemente era una prostituta, era una ramera. Y que los espías que habían sido enviados por Josué para reconocer a Jericó, luego de atravesar el Jordán,
entraron en la ciudad y se hospedaron en la casa de esta mujer, de Rahab. Y pudiera haber sido, según algunos, que era una prostituta sagrada porque hacía parte del templo de Acera y que había ganado ciertos privilegios, y uno de esos privilegios era que le hayan dado una casa en la muralla y que esa casa servía también como hospedaje y que en ese hospedaje ella también ejercía sus favores de atender a hombres. Sin embargo, observe usted aquí lo que dice la Escritura, que esta mujer muestra unas características personales muy evidentes. Primero que todo, aunque ella era gentil y que ni sus antepasados, ni tenía antepasados judíos, ella no tenía ningún vínculo con el pueblo de Israel, y por tanto esta mujer no tenía tampoco ninguna relación con los pactos que Dios había hecho con Israel, ni con las promesas que Dios había hecho con Israel. O sea, estaba étnicamente, ella estaba fuera de todas estas promesas, estaba fuera de todas estas bendiciones que Dios sí tenía aseguradas y prometidas para el pueblo de Israel. No tenía ningún vínculo. Sin embargo, mis hermanos, dice que esta mujer, aunque también era moralmente reprochable, no tenía una conducta moral buena, porque las prostitutas siempre son consideradas y eran consideradas y siempre han sido consideradas mujeres de dudosa procedencia, de una vida dudosa, y sobre todo aún entre los paganos eran vistas así, de esa manera, muy por debajo. La práctica de la prostitución, además de todo eso, es condenada en la Biblia. Dios castiga directamente y abiertamente a toda persona que practica la prostitución, ya que Él dice que eso es una relación sexual prohibida, ilícita, que solo la relación sexual debe practicarse dentro del marco del matrimonio. Y Dios condena eso en su palabra. Así que la prostitución sexual es un pecado que está condenado a lo largo y ancho de las Escrituras en sus dos máximos exponentes, que son la fornicación por un lado y el adulterio por el otro. El Señor condena el adulterio en su ley y condena también la fornicación. De hecho, uno de los mandamientos de su ley moral es: no cometerás adulterio, ¿cierto? Sin embargo, esta mujer practicaba todo esto. También Dios había dicho en su ley que aquel que cometiera adulterio, que practicara adulterio, tenía como pena la muerte, tenía que morir apedreado, lapidado. Y otro aspecto, otro aquí en tercer lugar que podíamos mencionar acerca de la forma de vida que esta mujer llevaba, era que era ciudadana de una tierra, de un pueblo, de una ciudad sobre el cual la ira de Dios estaba puesta. Jericó era una ciudad que estaba bajo la mira de la ira de Dios y estaba ya condenada a recibir el juicio de Dios. Entonces, mire, hermano, todas estas cosas, digamos, que estaban en contra de esta mujer. Sin embargo, en medio de este panorama, es interesante apreciar que esta mujer tuvo fe. Esta mujer tuvo fe. Mire cómo la Biblia aquí en el versículo 31 califica a los habitantes de la ciudad como ¿qué? Como desobedientes, ¿cierto? Los califica como desobedientes o los que desobedecieron. ¿Y eso qué implica? Un acto de rebeldía en contra de Dios, en la práctica del pecado. O sea que estos pueblos tenían sobre sí la sentencia del juicio divino, porque Dios había determinado su destrucción a causa de los límites del pecado. O sea, ya habían rebosado la paciencia de Dios en cuanto a su pecaminosidad se refiere. Sin embargo, dice aquí que esta mujer no murió
Por la fe, Rahab no pereció juntamente con los desobedientes. La pregunta es, ¿dónde está el ejemplo de fe en esa mujer? Si todas estas cosas negativas ella las tenía. ¿Por qué el escritor sagrado, por qué el escritor de la carta la toma a ella como un ejemplo? Y es que Rahab, a pesar de todo esto, hermano, era una mujer creyente en Dios, en un entorno pecaminoso. Y esto lo demuestra ella cuando los espías o cuando llegaron los espías, ella testifica, ella dice que reconocía que el Dios de los hebreos era el único Dios tanto en la tierra como en los cielos. Ella dice a los espías que llegaron, les dice, porque Jehová vuestro Dios, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ese es el testimonio que ella da. O sea, ella estaba, con lo que estaba diciendo, estaba testificando su fe en Dios, que ella creía en el Dios de Israel. Reconocía la soberanía de Dios y ella entendía que Dios estaba actuando sobre los reyes de la tierra. Por tanto, ella sabía que Dios estaba por encima de esos reyes. La salvación del hombre, hermanos míos, aunque sabemos que es un acto de la soberanía divina, aquella mujer creía profundamente en la soberanía de Dios. No había otro Dios sino el Dios de Israel, dice ella, y ella creía firmemente en el Dios de Israel. Rahab creía no solo en la soberanía de Dios, sino que ella también creía en la misericordia y en la fidelidad de Dios. Observe lo que ella dice cuando ella le pide a los espías que juren por Jehová, que juren por Dios que no la matarían a ella ni a su familia. Ya sabía lo que venía ya para esa ciudad, que vendría muerte, que vendría destrucción. Y ella dice, no me maten a mí ni a mi familia cuando conquisten Jericó. Entonces el Espíritu, ¿cómo es que ella logra decir estas cosas? Y es que el Espíritu la había iluminado para alcanzar un conocimiento real del Señor. La fidelidad, el poder y la soberanía de Dios eran parte de la fe de Rahab, o eran parte de la fe que Rahab tenía sobre el Dios de Israel. La confesión de esta mujer pone de manifiesto de una manera clara que ella confiaba en la misericordia de Dios. Ella sabía, hermano, que ella no merecía nada. Ella sabía que no era digna de vivir. Ella no lo está exigiendo, ella no le está demandando. Ella no está diciendo, mira, como yo los estoy ayudando, a cambio, no, perdónenme la vida. No, no dice eso. Ella lo que está pidiendo a los espías, está rogando por su vida y está rogando por la vida de sus familiares. Y ella entendía que si Dios había determinado entregarle la ciudad de Jericó a ellos y que iban a morir sus habitantes, ella entendía que solo Dios mismo era quien podía salvarla, era quien podía tener misericordia. Así que ella, hermanos, apela a la misericordia de Dios, sabiendo que no tenía derecho de vivir, sabiendo que ella merecía morir igual que los demás habitantes, pero ella se acoge a la misericordia de Dios. No es la recompensa del favor que ella le estaba haciendo a esos hombres y el trato que le había dado, lo que ponía delante de ellos. Ella lo que estaba poniendo delante de estos hombres simplemente era la misericordia de Dios. No tiene nada que pudiera servir para quedar excluida de la muerte junto con el resto de sus conciudadanos. Ella apela a la gracia para salvar la vida, lo que confirma la verdadera fe en ella para salvación, como lo dice Efesios 2, 8 y 9, que la salvación se recibe solo por fe, por la gracia y por la fe, que son un don de Dios. Al ella pedir un juramento
obligarlos a jurar por Dios, reconocía que el Señor es fiel y en esa certeza descansaba su confianza. Sabía con toda seguridad que solo la misericordia de Dios y su compromiso le haría estar segura de salvar su vida y la de los suyos cuando Jericó fuera destruida y entregada en manos de los hebreos. Rahab, hermano, viene literalmente temblando ante Dios, temerosa de Dios, y ahora pide su gracia como el único medio de salvación. Entonces vemos aquí la profesión de fe, el testimonio de una mujer pecadora que apeló, ¿verdad?, a la misericordia y a la fidelidad de Dios. Y es interesante ver, te dirá, hombre, pero yo no veo eso ahí. Sí, hermano, y una muestra o una evidencia de la fe, de lo que ella está diciendo, de lo que ella está hablando, de que ella cree que solo el Dios de Israel es el Dios del cielo y de la tierra, y que es un Dios que puede tener misericordia de ella para no perecer junto con los demás ciudadanos. Una muestra es las obras que ellas hacen. Recuerde algo, las obras no salvan, pero las obras son los frutos de la fe. ¿Cierto, hermanos míos? La fe sin obras, ¿qué dice la Biblia? Es muerta. La fe sin obras es muerta, pero la fe que es para vida produce frutos, produce obras. Y ella manifiesta su fe en las obras que hace. ¿Qué es lo que ella hace? Dice, que habiendo recibido a los espías en paz, los recibe en paz. Ella lo pudo delatar. Mire, aquí hay unos intrusos. Y llamar a la guardia. Pero ella lo que hace es que estos enemigos de Jericó fueron acogidos y recibidos en su casa. Es más, ella los oculta para que los soldados que los estaban buscando no los encontraran, ¿verdad? Santiago menciona a Rahab como un ejemplo también de fe. En el libro de Santiago se menciona la fe genuina que esta mujer demuestra haciendo un trato amable con quienes eran sus hermanos en la misma fe del mismo Dios. Rahab actuó consecuentemente en su relación con quienes eran para ella enviados de Dios. Observe lo que dice Josué 2, 15 y 16. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no se encuentren. Y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Mire cómo en todo esto que ella les dice, vemos que siempre, hermanos, el verdadero creyente va a actuar en favor de sus hermanos en la fe. Ella favoreció a estos hombres porque los consideraba hermanos en la fe. La realidad de la fe de Rahab se descubre por medio de estas obras que hace hacia los hijos de Dios. Su casa estaba apoyada contra el muro de la ciudad, estaba pegada a la pared y alguna de sus ventanas se asomaba sobre ese muro. De una manera providencial, Dios hizo que esta mujer tuviera esa casa exactamente en ese lugar. ¿Para qué? Para ser usada como escape de estos hombres que habían sido enviados como espías, para que ellos pudiesen huir de una manera segura y pudieran llegar a donde Josué nuevamente. Cerraron las puertas de la ciudad, no había escape para ellos. Sin embargo, hermanos, aunque la ciudad estaba fuertemente vigilada, la única ruta de escape era la ventana, esa que estaba allí en la casa de esta mujer. Así que, hermanos, juntamente con la huida, ella no solo les ayuda a huir y les da la cuerda para bajarlos,
sino que ella les da un consejo también. Les dice, escóndanse en el monte y quédense allí 3 días. Después que pasen los 3 días, sí, ya los que salieron a buscarlos, en 3 días se regresan. Y ustedes podrán nuevamente volver. O sea, le da un sabio consejo para protegerlo de aquellos que le estaban buscando para hacerles daño. Entonces el texto dice que ya los descolgó atados con una cuerda por la parte exterior de la muralla. Y lo más lógico es pensar que mientras ella les estaba dando la cuerda para que bajaran, allí le iba diciendo esas palabras. En este sentido el pasaje podría entenderse así, y cuando ella los iba a hacer descender con una cuerda por la ventana, le dijo eso, o sea, cuídense, váyanse al monte, les dio el consejo. Hermanos, tanto ella, Rahab, como los espías querían dejar claro el compromiso a que habían llegado, recordando algunos términos y haciendo las últimas precisiones. El consejo para ellos tenía que ver con ocultarse en el monte, mientras sus perseguidores regresaban a la ciudad. Ellos se emboscaban allá en las montañas y después hubiesen podido regresar sanos y salvos a donde estaba su campamento. Rahab conversa porque todos los que somos hermanos de la fe somos hijos de Dios. Somos conversos. La conversa Rahab estaba interesada en preservar la vida de estos que habían venido a ser sus hermanos en la fe, puesto que todos creían y confesaban al mismo Dios. La segura confianza de Rahab en el desenlace final del episodio es también evidente. El tiempo de emboscarse en el campo solo duraría 3 días, para seguir después sin problemas el camino de regreso al campamento de Israel. Esta mujer sabía, hermano, también, vemos aquí en estas palabras, que ella sabía que Dios iba a proteger a estos hombres, que Dios iba a proteger a su pueblo. Ella también entendía que no iban a haber enemigos que le pudiesen hacer frentes o que pudieran hacer fracasar los planes de Dios con relación al pueblo de Israel. Hermanos, ¿qué nos enseña todo esto a nosotros? Que la verdadera fe, en primera instancia, la verdadera fe se manifiesta en obras. Repito, la verdadera fe se manifiesta en obras. No solamente antes, sino también ahora. Y la Escritura presenta la acción de Rahab como un ejemplo de fe viva y actuante. Asimismo, también Rahab, dice la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, dice Santiago. No puede, hermano, separarse, no puede disasociarse la fe de las obras. Las obras son la expresión genuina de la fe. Algunos piensan en la fe únicamente como el medio para recibir la salvación, y es verdad, la fe es el medio para recibir la salvación, pero nos olvidamos de las consecuencias reales y prácticas que produce una vida de fe en el creyente. Entonces, cuando esto sucede, este desconocimiento afecta a la vida del creyente, afecta seriamente su testimonio porque no hace que se desarrolle espiritualmente, no hace que tenga un crecimiento continuo en la esfera de la fe. Y Pablo dice en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, escuche, en la fe del Hijo de Dios. Pablo vivía en la esfera de la fe, el cual me amó, dice Pablo, y se entregó a sí mismo por mí. La vida de fe, mis hermanos, y la vida en la fe es la forma y la razón para la vida del creyente.
debemos vivir por fe y debemos vivir en fe. Esa vida de fe se manifiesta, repito, en unas obras que son consecuentes con la fe. No en obras que son contrarias a la fe, sino en obras que son consecuentes a la fe, especialmente en lo que tiene que ver con el amor hacia nuestros hermanos. ¿Cuál es una de las grandes muestras de fe que nosotros podemos tener? Es cuando mostramos que amamos a nuestros hermanos, cuando nos preocupamos por nuestros hermanos. Juan dice que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Juan dice que el que aborrece a su hermano es homicida, y el Espíritu en la esfera de la vida de fe va a generar ese amor en el corazón del creyente, el cual lo va a impulsar a amar a su hermano, a amar a su prójimo, de una manera especial, a todos aquellos que forman parte del pueblo de Dios, que hacemos parte de la familia de la fe, como hermanos en Cristo. Y, como dice aquí la Escritura, el que ha nacido de nuevo evidencia ese amor o su fe en unas obras de amor hacia los hermanos, mayormente, como dice Pablo, a los que son de la familia de la fe. La mejor forma, hermanos míos, de determinar si una persona es creyente o no, si se ha convertido o no se ha convertido, es observar el comportamiento que tiene con relación a los demás hermanos. Si de verdad le demuestra ese amor o si de verdad es indiferente. Cuando somos indiferentes a las necesidades de nuestro hermano, las dificultades que está atravesando, a los momentos difíciles, si está enfermo, está pasando un momento de tribulación, y nosotros no nos interesa eso, no nos va ni nos viene, eso habla de nosotros, hermano. Porque debemos amar y mostrar ese interés por los hermanos. Eso es una medida de la espiritualidad de un cristiano. Se determina por el amor hacia sus hermanos. El amor en la carne del creyente carnal y no de ese creyente del espíritu trae problemas y trae divisiones en medio de la iglesia. Pero, en cambio, el amor verdadero va a traer unión, va a traer armonía, va a traer paz. Como la iglesia de Corinto, que Pablo lo trata de carnales precisamente por lo mismo, porque había divisiones entre ellos. Entonces, hermanos míos, así como Rahab mostró esa preocupación por estos israelitas que los consideró hermanos suyos al identificarse con el Dios de ellos y les ayudó a escapar y a preservar sus vidas para que regresaran a salvo, de la misma manera nosotros siempre debemos procurar la ayuda positiva de nuestros hermanos en Cristo, de nuestros hermanos en la fe. Eso es una muestra genuina, hermano, del amor de Dios en nuestros corazones. En tercer lugar, el autor menciona a otros ejemplos de fe. Mire lo que dice el versículo 32. Vamos a ubicarnos en el versículo 32. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Él dice que los ejemplos de fe son tantos y tan grandes que no le quedaría tiempo para abordarlos todos. Sin embargo, aquí menciona a un número, a unos personajes, después que hace una pregunta, ¿qué más digo? Es una expresión donde él trata de decir, lo que hay es bastante tela por cortar. Pero él selecciona algunos ejemplos de fe y añade otros más, pero él dice que sin embargo estos ejemplos seguirán siendo insuficientes para hablar de este tema de la fe.
Si pusiera otros o simplemente todas las manifestaciones de fe de lo que él cita, dice que no le tendría espacio suficiente para ello. Y aquí va a citar de una manera muy, digamos, abuelo de pájaro, va a tomar el ejemplo de algunos personajes que las personas a quienes estaba dirigida esta carta los conocían bastante. Los hebreos a los quienes se les escribe esta epístola conocían sobradamente a estos hombres. ¿Cuál es el elemento común a todos esta lista, pequeña lista que hace en el versículo 32 el autor de Hebreos? Y es que esa manifestación de fe sostiene e impulsa al creyente a creer en el poder sobrenatural que procede de Dios para hacer realidad o para hacerse realidad en la vida del creyente. El primer ejemplo que aquí se cita es Gedeón. Todos sabemos que Gedeón vivió en un tiempo muy difícil en el periodo de los jueces. Israel se había apartado de Dios, cada quien dice que hacía lo que bien le parecía, vivían según sus propios intereses, quebrantaban la voluntad divina y como consecuencia habían venido dificultades, habían venido tribulaciones, habían venido muertes y habían caído en manos de sus enemigos. Pero aún así, en tiempos de oscuridad espiritual, hermano, Dios siempre se levanta un remanente fiel, los cuales Él utiliza para cumplir sus propósitos divinos. Y en este caso, Gedeón se convierte en uno de esos instrumentos que Dios utiliza para sacar a Israel de ese fracaso espiritual en que habían caído. Ese era el tiempo en que vivió Gedeón, un tiempo de fracaso espiritual. Dios había entregado a su pueblo en manos de los madianitas. El pueblo, hermano, tenía que vivir en cuevas. Era tanta la inseguridad que muchos se fueron a vivir en las montañas, en las cuevas, buscando una mayor seguridad. O sea que Israel había pasado de ser un pueblo fuerte que había conquistado esos pueblos a ser un pueblo débil y que estaba dominado por otro. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado había impedido que Dios cumpliera esas promesas allí de victoria sobre los enemigos. Dios llamó entonces en medio de este panorama a un joven que era Gedeón para librar a su pueblo de la opresión enemiga. El nombre de Gedeón significa valeroso, valentón. Y el padre de Gedeón no era tampoco cualquier perita en dulce, como decimos nosotros, era un hombre idólatra que le daba culto a Baal. Así que Gedeón, usted se puede imaginar todo ese panorama oscuro espiritualmente. Sin embargo, la fe de Gedeón se pone de manifiesto. La fe de Gedeón se pone de manifiesto cuando cumple el mandato recibido de Dios en relación con los ídolos que había en casa de su padre. Él tumba el ídolo, él quiebra el ídolo de la casa de su padre. Y aunque eso lo pone en peligro de muerte, Dios lo libra de la muerte y le encomienda una tarea. Así que esto lleva, hermanos míos, a que Gedeón viva en dependencia total de Dios. O sea, Gedeón aprenda a vivir en dependencia total, a depender completamente de Dios. Entonces, Dios lo manda a armar un ejército. Él arma un ejército de 30 y... Vamos a ver el dato, cuánto es que es exactamente. 32,000 hombres, que es bastante, pero que frente al ejército de Madián era poquito. Sin embargo, Dios le dice, mucha gente, yo te voy a dar la victoria, pero mucha gente. Así que ese ejército de 32,000, Dios lo reduce a un ejército de 300 personas. Imagínense, de 300 personas, y con ese número pequeño enfrenta a la fuerza de Madián. Dios lo que quería, hermano, con todo esto era probar la fe de Gedeón, hasta quedar reducidos a 300 hombres.
Además de que eran poquitos, las armas que tenían, no tenían armas, palos, contaban era con un caldero, una olla, una trompeta, era lo que tenían. Sin embargo, Dios le había dicho a Gedeón que él iba a librar a su pueblo de la opresión de los enemigos. Y Gedeón cree a esa palabra que Dios le da. Así que, hermanos, ese es el ejemplo también de la fe de Gedeón, aprender a confiar en la palabra de Dios. La fe de Gedeón descansa confiadamente en Dios para obtener no los triunfos personales de él, sino el triunfo del mismo propósito de Dios. Gedeón reconocía su incapacidad para vencer por sí mismo a los enemigos y él sabía que necesitaba la fuerza de Dios. Y en ese sentido, el Espíritu de Dios lo inviste de un poder para llevar a cabo el propósito, el plan que Dios había establecido. Y lo que debe ser tomado como evidencia es esa fe, esa capacidad que Gedeón tiene de confiar en lo que Dios le dijo. Y bueno, todos sabemos que Dios libra al pueblo de la opresión de los madianitas por mano de Gedeón. El otro ejemplo que menciona aquí es Barak. Se dice de Barak que en los tiempos de él la opresión no venía de los madianitas sino de los cananeos. ¿Quiénes hayan sido los cananeos? Otro pueblo que Israel también venció cuando entró allí. Sin embargo, a causa de Israel desviarse del propósito de Dios, estos pueblos se habían fortalecido y Dios los tomaba como un aguijón para castigar a Israel. O sea, eran los mismos resultados. Se abandonaba a Dios, se olvidaba la ley de Dios y Dios venía y los castigaba. Entonces el rey cananeo, que se llamaba Jabín, hacían 20 años de estar oprimiendo al pueblo de Israel. Entonces los hombres de Jabín tenían un ejército grande, contaban con carros de hierro, ellos asaltaban, robaban a los que pasaban por el camino, como había ocurrido en tiempos antes. Y sí que vivían temerosos, vivían desterrados incluso de sus propias posesiones. El miedo era tan grande que el general del ejército de Israel tuvo que huir a las montañas. Entonces este ejército, ¿verdad?, que era un ejército gubernamental que estaba prácticamente en manos de Débora, que era una mujer, todos sabemos esta historia, que era una mujer que fue juez en Israel, pero también fue un instrumento en las manos de Dios para la liberación de su pueblo. Era una profetisa. ¿Quién era Débora? Además de ser jueza, era una profetisa de Dios. Era una mujer que recibía la revelación de la palabra de Dios y traía palabra de Dios para el pueblo de Israel. Era una mujer prudente, era una mujer sabia, y esa sabiduría provenía de esa profunda relación que ella tenía con Dios, de ese profundo conocimiento que ella tenía de Dios y de su palabra. Y era una mujer también que tenía un profundo discernimiento espiritual, dice Jueces 4, 6 y 8. Ella conoce la situación del pueblo y acude a Barak para pedir de él su ayuda. ¿Por qué? Porque ella sabía cuál era la situación del pueblo. Es una mujer humilde y ella reconoce que Barak es como hombre quien debe liderar el ejército y le busca para que él ocupe esa misión. Entonces, es también una mujer positiva porque no se lamenta de la crítica, sino que estimula y alienta. Y era colaboradora porque aquí dice el escritor que ayudó a Barak también en su empresa. Así que Barak, hermano, ¿dónde manifiesta su fe Barak? En que él cree las palabras de Débora, entendiendo que Débora era una profetisa, que lo que estaba diciendo no era palabra humana, sino que él las consideró como palabra de Dios y actuó en consecuencia de ello. Y una de las maneras también que él demostró su fe es que mantuvo a Débora y él la dijo: yo quiero que tú estés conmigo aquí en esta batalla. Y así lo hizo, hasta que venció al rey y Dios le dio la victoria tal como se lo había comunicado por medio de Débora. Entonces la fe de Barak se vio honrada en la derrota definitiva de sus enemigos. Y uno dirá, bueno, estos ejemplos
Y ahora el autor sigue con otro ejemplo que uno también le podría parecer dudoso. Imagínense, él cita ahora a Sansón. Sansón, hermano, que según el relato de la Biblia, también fue un juez, pero que desde el punto de vista humano, Sansón no podría considerarse un ejemplo de fe. Sin embargo, el escritor de Hebreos lo toma inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué Sansón humanamente no podría considerarse un ejemplo de fe? Por la biografía de él. Fue un hombre que desacató la voluntad de Dios abiertamente, no obedecía a sus padres, tuvo muchas acciones, muchas prácticas pecaminosas en su vida. Sin embargo, hermanos, Dios usó todo desatinos de este hombre para salvar a Israel de la mano de los filisteos. Sansón mostró un profundo desprecio por la ley de Dios, ya que el primer paso en el relato histórico lo describe como alguien que quiso casarse con una mujer filistea, que era un enemigo permanente del pueblo de Dios, y la única razón que Sansón tenía para cometer este gran pecado era que a él le gustaba, él la quería, no obedeció a la ley de Dios. Ese carácter personal de Sansón también lo hace no escuchar el consejo de sus padres. Sin embargo, hermanos míos, vemos que Dios usa, y esto es lo bonito de Dios, Dios usa los fracasos de Sansón para sus propósitos en relación con los filisteos. De modo que cada una de esas acciones que los filisteos planearon en contra de Sansón, siempre terminaron en graves derrotas para el pueblo de los filisteos, para los enemigos de Israel, como el pago que Sansón tuvo que dar cuando le adivinaron un acertijo que él puso, que tenía que pagar 30 vestidos, y cómo lo consiguió, matando a 30 filisteos para poderlos pagar. Entonces, aún, hermanos míos, uno de los mayores errores o fracasos que tuvo Sansón, que fue el casarse con esta mujer prostituta llamada Dalila, y que le costó no solo la pérdida de sus ojos, sino también la pérdida de su libertad y el trabajo forzoso allí y la burla de todos los filisteos. Aún en ese panorama, la fe de Sansón cobra vida y se pone de manifiesto en dos aspectos. El primero, en atreverse solo en tantas ocasiones de pelear solo, él solito, contra tantos enemigos, porque confiaba en que Dios estaba con él. Y en segundo lugar, el arrepentimiento final que Sansón muestra. ¿Cierto? Sansón al final se arrepiente. Cuando se ve prisionero, él se vuelve a Dios en un acto de humillación, en un acto de contrición de corazón, pide esa gracia de Dios y busca las columnas del templo. Aunque ciego y sin saber si sus fuerzas estarían allí, volverían, él confió en Dios para hacer el propósito que Dios le había llamado desde cuando lo escoge, desde antes de nacer. Y él derriba el templo, matando con esa ocasión a más filisteos de los que había matado en vida. Así que de Sansón, el autor salta a Jefté. Aunque Jefté fue anterior a Sansón, Dios también inspira al escritor de Hebreos para enseñarnos con la vida de este hombre. El nombre de Jefté significa Dios abre. Dios abre, que en sí ya es una indicación de lo que Dios iba a hacer en ese lugar. Él era de Galaad, era un hombre forzado, no le asustaba el trabajo, era valiente y que no le tenía miedo a nadie. Había nacido como consecuencia de un acto pecaminoso porque su madre fue una ramera. Y en consecuencia de ello, sus propios hermanos lo odiaban y lo
lo exiliaron, por decirlo así, para que no participara de la herencia. Le negaron toda parte en la herencia de su papá. Y era también un hombre que andaba prófugo, huyendo. Quizás sus hermanos se habían levantado contra él y estaban intentando matarlo. El caso es que este tampoco era un hombre moralmente correcto, sino que era un hombre que se había convertido como en un guerrillero. Se convirtió en el jefe de una pandilla de salteadores. Sin embargo, Dios se place en usarlo, hermano. Dios se place en usarlo para traer restauración y que él viviera nuevamente en Israel sin tener nadie capaz de enfrentarse a la opresión de sus enemigos en aquel tiempo, que eran los amonitas. Él se hace famoso por su valentía. Los ancianos de Israel lo llaman y lo convocan para que se convierta en su caudillo, se convierta en aquella persona que iba a liderar. Y Jefté, ¿dónde está la fe de Jefté? ¿Dónde radica la fe de este hombre? En que él envió, o en que él en primera instancia dependió de Dios únicamente y mostró obediencia a las instrucciones que Dios le da. Esto parece fácil, parece sencillo, hermano, pero uno se analiza su vida y qué tanto nos cuesta a veces seguir las instrucciones de Dios, ¿verdad? Lo que Dios nos manda en su palabra que nosotros hagamos, no lo hacemos. Y eso es una falta de fe. Eso es una falta de confianza en Dios. Pero estos hombres, a pesar de todo lo anterior, este hombre muestra su fe confiando en Dios y obedeciendo todas las instrucciones. Y también en el mensaje que él le manda al rey Amón, donde relata las acciones que Dios había hecho con su pueblo Israel históricamente hablando, y le dice, le asegura en ese escrito que Dios iba a actuar nuevamente en ese tiempo. Eso es una evidencia genuina de la fe de Jefté. Y esa es la razón por la que está colocando aquí el autor de Hebreos entre los personajes de fe ejemplar. Luego él cita, en último lugar, en este versículo, pasa de los jueces a los reyes y cita a un solo rey. De todos los reyes de Israel es curioso que cita solamente a David. Es el único rey que menciona por nombre y que sigue, ¿verdad?, ese orden que él pasa de los jueces a los reyes, y después menciona a Samuel como profeta. Y David, un personaje bastante conocido que no tenemos mucho que hablar de él, porque sabemos que Dios es reconocido David porque fue el rey conforme al corazón de Dios. A veces esta frase la interpretan mal. A veces creen las personas que el hecho de que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios significaba que David era perfecto, que David no se podía equivocar, o que David era perfecto. Sin embargo, ustedes saben que David cometió muchos errores, pasó también del homicidio al adulterio, del adulterio al homicidio, pero David se mantuvo siempre conforme al pensamiento y la voluntad de Dios. Cuando lo que realmente quiere decir aquí la expresión conforme al corazón de Dios es que David había sido un rey elegido por Dios, en contraposición a Saúl, que había sido un rey elegido por el pueblo. Eso también es lo que quiere dar a entender esta expresión. Entonces, como todo personaje humano, David tuvo sus graves pecados, pero él fue un hombre que continuamente aprendió a depender de Dios. La fe se manifiesta en eso también, queridos hermanos,
en cómo nosotros aprendemos a depender de Dios. Y se nos dice aquí que era una persona que podía acudir en combate contra el filisteo confiando en el poder de Dios y actuando en su nombre. Él como hombre reconoció sus pecados y se arrepintió, porque David también mostró arrepentimiento. ¿Sabe usted que la fe también se manifiesta cuando nos arrepentimos? Cuando reconocemos que pecamos y llegamos en arrepentimiento a Dios. Esto lo hizo también el rey David, confesó delante de Dios y buscó esa restauración y esa comunión con Dios nuevamente. Y ninguna persona que lea los salmos de David puede poner en duda la realidad de la fe que David tenía en Dios. Y, por último, en este versículo, en esta pequeña lista que hace el autor de Hebreos, solo un profeta también es citado. Aquí, en este caso, él cita al profeta Samuel, nacido milagrosamente por provisión divina en respuesta a la petición de su madre Ana, y que fue un hombre dedicado por completo al servicio del Señor en el santuario y que convivió con el sumo sacerdote. ¿Y dónde vivió? ¿Cuál fue el panorama en el que creció Samuel? Samuel también creció en un panorama de corrupción sacerdotal y también donde el pueblo se había alejado de Dios. Sin embargo, él muestra su fe en Dios manteniendo un servicio fiel. ¿Cuál es la manifestación de la fe de Samuel? Se mantuvo fiel, hermano. Samuel en todo para con el Señor. Fue un hombre íntegro. Fue un hombre que su conducta fue consecuente con la fe que tenía. La época de Samuel cierra la de los jueces y en ella aparecen comunidades de profetas. Esta circunstancia histórica la utiliza el escritor para introducir acciones de los profetas como ejemplos de fe. Usted va a notar ahora que en el versículo 33, que vamos a comenzar la próxima semana, y la próxima semana, si Dios lo permite así, vamos a cerrar con la carta, con el capítulo 11. Vamos a ver, va ahora a mencionar las acciones que estos hombres hicieron por fe. Algunos fueron aserrados, dice que otros fueron perseguidos, ¿cierto? Pero es la fe, hermano. La fe sin obras es muerta. Aquí tenemos los ejemplos de fe y en la próxima vamos a ver esas manifestaciones de fe. Aquí dice que por fe conquistaron reinos, ¿cierto? Ahí se los voy a dejar para que le quede en su mente para la próxima. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y él sigue enumerando una serie de acciones que estos hombres y mujeres hicieron por mantener su confianza en la palabra de Dios, por mantener su fe en Dios. De la misma forma somos impulsados, hermanos, hoy nosotros a mantener nuestra fe en el Señor, a confiar en lo que Él ha dicho en su palabra y a seguir las instrucciones de vida, de cómo debemos vivir como cristianos, que Él nos ha dicho y nos ha dejado aquí consignadas en la Escritura. Amén. ¿Va a decir algo? Lo que quería complementar es que aquí la enseñanza de Hebreos nos muestra fundamentalmente dos cosas. Uno, es que la fe no es una virtud humana, no es mi fe, no es lo que yo creí, no es lo que yo hice por la fe, sino es la manera como Dios obra. Es Él el que coloca en nosotros la fe para hacer eventos aún en medio de nuestras debilidades. En estos tres pasajes que hemos leído, vemos más aspectos negativos de las personas que son utilizados por Dios para mostrar cómo Él toma vasos frágiles de barro,
que no serían desechados en cualquier aspecto del pensamiento humano, pero que Dios los utiliza para mostrar su gracia, para mostrar su poder y mostrar su salvación. Y dos, ver lo que estábamos viendo hoy, cómo se ejecuta la voluntad decretiva en cada uno de ellos, a pesar de los aspectos negativos, así lo decretó Dios. ¿Qué decretó Dios, por ejemplo? Que Sansón le gustaran las mujeres filisteas. Y eso lo dice desde el comienzo. Y esto era un propósito de Dios. No era algo que estaba en Sansón fuera que a él, sino Dios utilizó esto para cumplir su decreto. A través de él y de estos eventos traer salvación. Notemos que 20 años vivió la nación israelita libre de la esclavitud de los filisteos a través de el juez de Sansón como juez. Entonces, cómo Dios cumple su decreto, pero también vemos la responsabilidad del decreto preceptivo. Y es interesante encontrar estos, que la Escritura es coherente en todos los aspectos. Amén. Excelente aporte. Para cerrar, muchas gracias, hermano Jaime. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, Señor, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú has hablado hoy a través de ella, y oramos para que tu Espíritu Divino las aplique tu palabra en nuestras vidas. Nos ayudes a vivir, nos des, Señor, esa fe también, porque sabemos que no proviene de nosotros, sino de ti, que no es don de nosotros, sino don tuyo. Que nuestra fe sea fortalecida, Señor, sea acrecentada también como la de estos hombres y mujeres que son puestos por el Espíritu Santo como Navidad de fe a pesar de sus imperfecciones. Te damos gracias, Señor, y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.